Hombre de Valor, un programa que va a edificar, que te va a fortalecer espiritualmente. Su servidor, el evangelista Leonardo Porligo. Sí. Bienvenido a nuestro primer programa Hombres de Valor de nuestro ministerio Maná del Cielo, Misevi, Ecuador, Guayaquil. Tenemos nuestro agrado de tener como invitado especial a nuestro querido pastor Eddie Quimí de la iglesia Capernaum. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad me siento muy privilegiado de ser parte de este programa donde vamos a hablar cosas de hombres y sobre todo de valor. Amén. Así que estamos abiertos a todas las preguntas y esperamos que este programa sea de bendición. Amén, amén, pastor. Sí, como tema yo le he puesto a hombres que evaden responsabilidades. Hoy en día estamos pasando momentos, pastor, que muchos hombres nos incluimos, que estamos evadiendo nuestras responsabilidades, y para eso lo hemos invitado a usted para nos ayude dándonos ciertos aspectos en lo espiritual para recobrar esto que nosotros hombres hemos perdido, pastor. Y para esto yo he generado muchas inquietudes. No le vamos a quitar preguntas, inquietudes para que esto nos ayude valorar, como nuestra palabra misma nos dice, que nosotros los hombres somos cabeza de hogar, mi querido pastor. Amén. La primera interrogancia que tengo, pastor, es ¿qué está pasando con el hombre cristiano que evade responsabilidad en su hogar? Bueno, yo creo que tenemos que ir al comienzo, tenemos que ir a los inicios, tenemos que ir al diseño establecido por Dios para los varones, para los hombres, y obviamente eso lo encontramos en la palabra de Dios. Yo creo que necesitamos más hombres que regresen a la palabra, ¿verdad? Porque si vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, podemos ver cómo al hombre se le dio la facultad de administrar, de cuidar, de proteger la creación, y eso incluye a la mujer también. Pero hoy vemos como que el hombre ha confundido los conceptos, porque hoy en día el hombre piensa que ser cabeza o ser hombre es dominar, es aplastar, es gritar más fuerte, y no es así. Entonces yo creo que si, como dice la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿qué pasa con el hombre cristiano? Si hablamos del hombre cristiano se espera un poco más, porque la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces podemos esperar que el que no conoce a Cristo, que el que no lee la Biblia, cometa errores y horrores. Y eso no quiere decir que el cristiano no deba de cometer errores, pero tenemos el manual. O sea, hay que volver al manual, hay que volver a la Biblia, mis queridos hombres que nos están viendo en este momento. Amén, amén, pastor. Sí, algo que usted me comentaba respecto del libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de hombres que callamos. Y el libro de Génesis 3:6 nos dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Algo clave aquí de este versículo, pastor, es que Adán estaba presente, pero no intervino, ¿no? Y Adán estaba allí, pero no habló. ¿Qué es lo que yo saco en este concepto bíblico? Que cuando hay el error del hombre en callar, porque Adán pudo hablar, pero él se escondió en la voz del Señor. ¿No es verdad, pastor? Y eso es algo que está en el libro, está en Génesis, como usted lo acaba de mencionar. Tenemos que leer las Escrituras para nosotros poder entender las responsabilidades que Dios o demanda a cada uno de nosotros. Pastor, para esto tengo: ¿por qué hoy vemos hombres que ven el problema pero no actúan? Bueno, yo creo que hay dos líneas ideológicas que le han hecho mucho daño a la sociedad. Yo creo que tanto el machismo como el feminismo vienen del infierno, ¿no? Digámoslo así. Amén. Sin anestesia. Entonces no vamos a justificar ni el machismo ni el feminismo. Ambos no tienen un diseño bíblico, no tienen nada que ver con Dios. Entonces tenemos que descartar eso, porque ambas cosas nos han hecho daño. Bendito Dios que mi papito conoció al Señor y se fue con el Señor, pero yo fui el primer cristiano en mi casa, y mi papá
no era cristiano y venía arrastrando unas cosas del mundo terrible, y una de las cosas que él arrastraba justamente era el machismo. El machismo muchas veces nos lleva a hablar cuando no tenemos que hablar y callar cuando no tenemos que callar. Entonces tenemos que ser direccionados por Dios. Volvemos nuevamente al primer punto. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, y obviamente tenemos su manual que es la Biblia, vamos a entender cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. Porque tampoco tenemos que decir que todo el hombre que calla está haciendo algo bien, o el hombre que calla significa que otorga, o el hombre que calla significa que está cuidando, no ofender, cuidando no ofender. O sea, hay un momento para todo. La misma Biblia dice que todo tiene su tiempo. Muchas veces, repito una vez más, callamos cuando no tenemos que callar. Por ejemplo, muchas veces cuando discutimos con nuestra pareja, tenemos que entender que lo que sale de nuestra boca, ya después no podemos volver a tomarlo y recuperarlo y decirle a nuestra pareja, discúlpame, no es lo que quise decir. Yo siempre digo que eso es falso, eso no existe. No, regularmente cuando uno discute y dice algo, sí quiso decir lo que dijo. O sea, porque uno siempre busca la palabra más hiriente para ganar una pelea. Es lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no podemos seguir justificándonos en una discusión después que ofendimos, después que tratamos mal a nuestra pareja, decirle perdóname, yo no lo quise decir, porque sí lo quise decir. Entonces hay un momento donde hay que callar. Yo siempre le digo a los varones de mi iglesia, cuando usted está enojado, no solamente cuenta hasta 10, cuenta hasta 1.000.000. Y cállese, no diga nada, porque usted sabe que hay enojo, hay coraje, y usted puede ofender a la mujer que usted mismo escogió y que Dios le dio, la madre de sus hijos. Y yo creo que ya después, repito una vez más, querer recuperar esas palabras es muy difícil. Y una mujer es muy frágil, una mujer es muy sentimental, y después tratar de que nos perdonen es cosa seria. Pero sí hay momentos donde uno tiene que hablar. Por eso vuelvo y repito, hay momentos para guardar silencio, pero también hay momentos donde uno tiene que hablar. Dialogar, sobre todo dialogar. Yo regularmente, tal vez le podrá parecer medio raro que un pastor diga esto, pero los pastores también discutimos. Y cuando yo tengo algún desacuerdo con mi esposa, yo le digo, mi amor, ahorita estamos acalorados, hagamos una pausa y conversemos. Eso sí, conversemos antes de irnos a dormir, porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay parejas que se acuestan enojados y dicen, no, mañana resolvamos esto mañana. No, vamos a resolverlo ahora antes de dormir, pero con calma, con amor, con respeto, teniendo a Dios de por medio y sabiendo de que no podemos ofender al ser que amamos. Amén, amén, pastor. Las consecuencias, hablamos de consecuencias. ¿Qué consecuencia trae el silencio espiritual del hombre en el hogar? Wow, eso es fuerte. Eso es fuerte, porque si tenemos, ¿lo digo o no lo digo? Estamos para eso, pastor. Tenemos una generación de mudos espirituales, donde la que está hablando más espiritualmente es la mujer, y eso es duro. Yo creo que los pastores que nos están viendo han de estar de acuerdo conmigo. Las esposas constantemente nos están diciendo, pastor, hable con mi esposo, porque soy yo quien está haciendo el altar familiar con mis hijos. Él dice que viene cansado y que lo entiendan, y hasta se enoja. Lo más triste, mi querido hermano, es que mucha de esta gente son gente que ya lidera, gente que tiene asignación, gente que está al frente, y que en la iglesia ahí no son los mudos espirituales, porque en la iglesia son los perfectos, los que hablan en lengua, el más ungido, el más poderoso, pero en casa hay un silencio espiritual, como usted lo dice, y eso es peligrosísimo, porque nosotros no podemos liderar las cosas espirituales, es bíblico, no podemos gobernar la casa de Dios si primero no gobernamos nuestra casa. Amén. Sí, respecto a este tema, pastor, yo saqué dos puntos muy importantes, de cual agarro uno, y es bueno exponerlo de nosotros, porque esto pasa, verá. Dice, el problema no es falta de conocimiento, ¿no? Es la falta de carácter. Tengo otro punto, dice, habemos hombres que preferimos evitar el conflicto, ¿no es verdad?, antes de establecer el orden. Pongo un caso que
para la gloria y la honra de Dios. Yo con mi esposa muy poco discutimos, trato de darle lo mejor, porque para esto estamos. Este programa está diseñado como su nombre lo hemos puesto, hombres de valor, porque tenemos que tener valor de no callar, sino de hablar antes que el problema se nos haga más grande, o sea, el conflicto, ¿no? Y a veces cuando voy a la iglesia conversando con mi esposa, hay temas que conversamos, pero así sea mínimo, no lo sabemos. Entonces, si yo callo en ese momento, pienso que voy a decir algo, wow, yo digo, mi esposa se va a molestar, y prefiero callarlo y lo dejé ahí. Puede pasar un día, hora, 3 días, una semana, pero se va a enterar. ¿Y por qué yo digo, por qué no lo hablé con mi esposa? ¿No es verdad? Así es. Puede ser también la educación de los niños, puede ser algo que tuvo que hacerse, y yo lo callé por saber de que mi esposa se iba a molestar y no lo resolví. Entonces eso se nos va a crear un conflicto. O sea, ahí es donde tenemos que poner orden, tener conocimiento y tener el carácter para poder hacer las cosas, mi querido pastor. Amén. Sí. Habemos muchos hombres, pastor, sin altar. Esto es algo que nosotros los hombres, cabeza de hogar, tenemos que tener un altar en nuestras casas, porque nosotros somos la cabeza, ¿no es verdad? No podemos dejar que todo lo hagan nuestras esposas, porque es algo muy peligroso dentro de nuestros hogares. Ahora los tiempos, los momentos que estamos viviendo. Miren, el libro de Josué 24:15 nos dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está la palabra nos lo enseña, la palabra nos lo dice, ¿no es verdad? Dice, el hombre define la dirección espiritual del hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo declara un hombre que toma el control espiritual, pastor. Tengo una interrogancia para este tema, ¿no? De hombre sin altar en la casa. ¿Cómo se ve un hombre sacerdote hoy en la práctica? Bueno, yo creo que debemos de poner en orden los conceptos, porque yo creo que a veces confundimos ser cabeza con ser cabezones. Sí, porque muchas veces pensamos que ser cabeza es como ser una autoridad opresora, una autoridad que oprime, y que dice aquí yo soy el que tengo que gritar más fuerte, ¿no? Pero cuando hablamos de ser cabeza, la Biblia lo que quería enseñarnos es que nosotros tenemos que ser esa guía espiritual, el que está al frente de la vida espiritual de nuestra casa, de nuestra familia. El versículo que usted acaba de leer de Josué podría sonar un poco como medio antigramatical, porque bíblicamente dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien podría decir, o como decimos nosotros acá en Ecuador, el burro por delante. Se equivocó el escritor. No, cuando se escribió yo y mi casa serviremos a Jehová, no es que había una falta gramatical u ortográfica, sino que en realidad la Biblia quería dejar establecido que quien tiene que poner el ejemplo en un altar familiar, que a mí me sorprende, permítame hacer una pausa aquí, me sorprende porque a mí me invitan mucho a predicar a iglesias, y cuando he enseñado temas como esto, yo suelo preguntar, ¿cuántos hacen altar familiar? Y yo veo que todos se quedan así viendo. Entonces cambio la pregunta, ¿ustedes saben lo que es altar familiar? Y todo el mundo es así. O sea, ¿cómo van a hacer altar familiar si ni siquiera saben que existe un altar familiar? ¿No? Y me preocupa porque los que más saben hacer así son los hombres, ¿no? Entonces esto es terrible. Cuando hablamos de un altar familiar, yo creo que el altar familiar también fue diseñado de parte de Dios, porque Dios lo hace todo perfecto para unir a la familia. Porque como hombres son muy buenos. Bueno, yo tengo 2 hijas, ¿no? Me imagino que los que tienen varones pueden darme un poco más de luz al respecto. Pero me imagino que muchos hombres, antes de terminar su día, llaman a sus hijos y vamos a ver los últimos goles de la semana, vamos a ver cómo estuvo el equipo, pero muy pocos, cómo quedó, pero muy pocos hombres hacen un altar familiar antes de dormir. Muy pocos hombres llaman a su familia y les dicen, bueno, esta semana, en lugar de cerrar viendo los goles, o en lugar de ver una serie antes de dormir, vamos todos a orar.
vamos a leer un pasaje de la Biblia. En mi caso, yo tengo 2 niñas, la una la hacemos cantar, a la otra hacemos leer la Biblia, yo termino dándole una palabra, o nos turnamos también, y terminamos y cerramos el día orando. Yo creo que eso podría ayudar un poco a disminuir las estadísticas de hogares cristianos que hoy están entrando en ese rubro de divorcio que me asusta tanto, sobre todo para un cristiano de más de 30 años, que por primera vez en la historia de la cristiandad, creo yo, escuchamos tantos índices de divorcio dentro del pueblo de Dios y hasta en la pastoral. Amén, amén. Cierto, por eso hemos diseñado este primer programa de Hombres de Valor, porque tenemos que confrontar con la palabra de lo que se está viviendo, ¿no? Porque no podemos juzgar al mundo, porque hoy en día sabemos quién es el enemigo, quién es el que ataca y de dónde está atacando. Tengo también, pastor, ¿por qué muchos hombres delegan lo espiritual a la mujer? Bueno, me río porque yo suelo ser muy frontal y eso me ha traído problemas en las redes sociales. Y una vez dije en una de las redes sociales, hay hombres que ya deberían de ponerse faldas nomás. Solo le falta que se pongan faldas nomás. Y a eso yo le añadí, en esa ocasión que me dieron duro en las redes, yo dije, ¿cómo es posible que haya hombres que le estén preguntando a su esposa, mi amor, ¿ya te pagaron? Mi amor, ¿tienes un billetito por ahí? Y yo decía en esa ocasión, a mí me daría vergüenza decirle a mi esposa si tiene un billetito por ahí o si le sobra algo, porque hay responsabilidades que nos fueron delegadas a nosotros como varones. Y yo sé que hay muchos que otra vez me han de estar criticando cuando vean este podcast, porque muchas veces no hemos entendido el orden establecido por Dios desde el Edén. Al hombre se le dio la responsabilidad de ser proveedor. Que la mujer trabaje tampoco es pecado, no, tampoco nos vamos a ir a la religiosidad y a los extremos. Por si acaso hayan hermanas que nos estén viendo y piensan que están en pecado porque están trabajando. No, hermana, siga trabajando si usted sí lo desea, pero tiene que ser algo voluntario, no impuesto. Amén. Yo a veces escucho a hombres que dicen, no, es que tienes que ayudar porque mira cómo está la situación crítica y la crisis, y si me amas tienes que ayudarme, o sea, jugando hasta psicológicamente a la esposa, cuando la responsabilidad económica es mía. Y perdóneme que me desvié un poquito, porque la pregunta un poquito más fue acerca de por qué le delegamos la responsabilidad espiritual a la mujer. Es que todo va entrelazado. Imagínense que le delegamos responsabilidades económicas cuando la responsabilidad es nuestra. Le delegamos responsabilidad de poner la cara muchas veces ante las deudas cuando la responsabilidad es nuestra. Yo recuerdo, quiero contarle un caso que me pasó de una pareja de ovejas, que él la citó a la esposa a una consejería con nosotros, pensando que nosotros le íbamos a jalar la oreja a la esposa, pero el que terminó con las orejas jaladas fue él. Porque él dice, pastor, ¿cómo puede creer que el otro día ella está viendo que yo estoy sacándome el aire, que la situación está terrible y no hay dinero, y a veces yo llego sin dinero a la casa y porque toca la puerta el señor del expreso, dice, de mis hijos que no le hemos pagado, brava porque yo no salía a hablar con el señor? Entonces yo lo quedo viendo a él, le digo, ¿cuál es el problema? Su esposa estaba en lo correcto, usted es el que tenía que salir a hablar con el señor del expreso. No, pero también tiene que ayudar, que no sé qué. ¿Tú sabes cuánta responsabilidad? Aún la mujer que no trabaja secularmente o no sale de su casa a trabajar, tiene una labor tremenda en el hogar. ¿Tú sabes lo que es cuidar hijos? ¿Tú sabes lo que es preparar la comida y preparar un menú diferente todos los días? Y encima, a veces nosotros los hombres parecemos un hijo más. Porque a veces ella tiene que prepararnos la ropa a nosotros para que salgamos bonitos y no salgamos como payasos a la calle. Ella nos tiene la comidita y cuando regresamos, entonces le hemos delegado responsabilidades que nos corresponden a nosotros, y tristemente ahí le estamos metiendo también la responsabilidad espiritual que es netamente nuestra. Amén. Entonces, para hacer un resumen y respondiendo a su pregunta, yo creo que todo radica en porque le hemos delegado casi toda la responsabilidad a la mujer, y ahí mismo también le hemos metido en el combo la responsabilidad espiritual, que repito, es nuestra. El día que estemos delante de la presencia de Dios, Dios no le va a preguntar a la mujer qué hiciste con tu casa,
no le va a preguntar a los hijos qué pasaron, qué pasó, porque no buscaron de Dios. Se nos va a venir toda la responsabilidad a nosotros. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente. La responsabilidad de cuidar, de proteger, económica, de dar amor, protección y sobre todo la espiritual es nuestra. Amén. Así es, mi querido pastor. Sí, en estas dos preguntas que le generé, pastor, saqué dos tips, dos interrogancias, dos puntos, ¿no? Y es algo que nos confronta. El primero dice: tu esposa ora, pero tú deberías liderar. Tus hijos necesitan ejemplo, no solo palabras. Entonces, ahí viene a lo que usted acaba de decir, pastor. Nosotros le añadimos más responsabilidad a nuestra esposa, porque el lema del hombre: yo trabajo, vengo cansado, y hablando del tema cristiano, ¿no? ¿Verdad? Que le encargamos lo espiritual a la mujer, en relación, mi amor, ora tú porque estoy cansado. Y desde ahí estamos haciendo las cosas mal. Nuestros hijos necesitan un ejemplo de nosotros para que ellos vean, como usted lo acabó de decir. Entonces, y eso ya como que también tomamos un poquito del tema del altar familiar, que nosotros oramos, oramos, y nuestras esposas nos cubren, porque sabemos que la autoridad la tenemos nosotros, y lo que vemos ahí, entonces ahí estamos poniendo el ejemplo para nuestros hijos, pastor. Sí. Bueno, muchas veces el hombre se llena hasta de mentiras. Me decía una hermana en cierta ocasión, mi esposo bravísimo cuando yo le dije: vamos a orar en familia antes de dormir. No, que tú sabes que yo vengo cansado, que tú sabes que ya no puedo más, me voy a pegar un baño, me voy a dormir. Ora tú que yo oro mañana. Y oró la esposa, ora con los hijos, y ya los niños se van al cuarto y ella también se va al cuarto ya a dormir, y le encuentra el cansadito, pues, viendo la televisión, viendo una película. Entonces, yo creo que muchas veces es excusa. Y justamente predicaba yo el día de ayer acerca de una expresión que en su momento nos la compartió el rey David. David en alguna ocasión dijo: no ofreceré el sacrificio a Dios que no me cueste nada. Si le voy a dar algo a Dios, le voy a dar algo que me cueste. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestro léxico, a los dichos que tenían nuestros abuelos decían: te metiste al soldado, ahora tienes que aprender. Bienvenido a la vida normal, a la vida de casado. Yo termino cansado de mi labor como pastor, pero no me olvido que también soy esposo y que soy padre. Yo a veces termino molido como pastor los días domingos, y yo a veces hasta oro, y yo digo: Señor, que mis hijas no me digan que quieren ir a pasear, que mis hijas no me digan que quieren ir al cine. Pero pasa que termino molido, pero tengo que cumplir con mi rol de esposo, de hijo, de padre, porque a eso nos llamó Dios. Entonces tenemos que dejarnos de excusas, porque a veces eso de que estoy cansado porque vengo de mi trabajo es pura excusa. ¿Cuántos hombres? Yo sé que estamos hablando de hombres cristianos, pero ¿cuántos hombres que no son cristianos, y creo que hasta cristianos, cansados, se van de peloteo? Y ahí no hay excusa. Se dedica el tiempo. O sea, llegan cansados, molidos de su trabajo, y le dicen a la esposa: mi amor, no voy a comer, después vengo a comer, que voy a jugar con los muchachos. Y yo me imagino cuántas esposas no guardarán en silencio, pero está cansado y se va a pelotear. Pero si yo le digo: vamos a dar una vueltita, no, es que estoy cansado. Si yo le digo: vamos a la iglesia, o sea, yo creo que es excusa. Cuando tú entiendes el propósito que tienes como hombre, al ser cabeza, el cansancio se va a un lado, y tú le vas a dar prioridad sobre todo a lo espiritual. Así es, pastor, así es. Hay algo que también es muy importante cuando tenemos que incluirnos todos, ¿no? Nosotros los hombres evadimos el rol de proveedor, pastor. Ese tema es también un poquito como que complicadito, ¿no? ¿Qué nos dice usted sobre eso? Bueno, a mí me preocupa mucho, porque repito una vez más, esto ya tiene que ver mucho con falta de Biblia. Porque si vamos a la palabra de Dios, a quien Dios le dio la responsabilidad económica en la relación fue al hombre. Entonces yo veo a veces a hombres bravos porque la esposa no les ayuda. El ejemplo que le puse en su momento, ¿no? Algunos son bravísimos porque no les ayudan y que no les alcanza. Imagínate que una mujer se cansa y diga:
pero ¿y si yo no quiero darte? ¿Y si yo no quiero trabajar? Enseguida le jugamos la psicológica, pero es que mira la situación como está, tienes que colaborar. La responsabilidad es del hombre. Si la mujer ayuda, es porque la mujer no va a dejar a sus hijos que se mueran de hambre. Si la mujer ayuda, es por el amor que también nos tiene. Si la mujer ayuda, es porque realmente ven que la situación no alcanza solamente con el sueldo del varón, pero no es su obligación. La obligación es nuestra. Es triste ver a hombres que se llenan la boca en decir que no, es que no hay trabajo. Pero yo me he entrevistado con hombres que me dicen, no, pastor, es que sí, me salió lo de acá, pero no está a mi nivel ese trabajo. Hay otros que dicen, no, es que aquí, mira, quieren trabajos de oficina cuando ni siquiera terminaron el colegio. No, es que lo mío es estar con aire acondicionado, para mí no están las calles y no quieren mancharse las manos. Mire, lo digo con toda libertad, yo sé que no está mi esposa aquí para certificarlo, pero yo sé que va a ver el video y ella siempre realza algo de nuestros primeros años matrimoniales. Yo tengo que reconocer que un poquito el machismo de mi papito, antes de ser cristiano, nos hizo mucho daño. Nosotros éramos 3 varones y nosotros no sabíamos hacer muchas cosas, porque dentro del machismo del hombre, mi papá era un hombre de 80 y pico de años cuando falleció, el machismo de la gente vieja guardia, claro, decía que el hombre no podía agarrar una escoba, que el hombre no podía cocinar, que el hombre no podía hacer eso. Entonces la que sufría era mi mamá, pero después me tocó sufrir a mí cuando ya me casé. Pero el amor a mi esposa y a mi hija, la primera que llegó, y por sobre todas las cosas, mi amor a Dios y con el conocimiento bíblico que yo tenía, mi esposa siempre recuerda que yo me metí a hacer de todo. Yo fui vendedor puerta a puerta, que mi esposa siempre se acuerda que yo llegaba rojito, perdóneme, no quiero sonar un poco vulgar, pero llegaba como los vaqueros, asados, del calor guayaco. Ya fui surtidor de gasolina, y bueno, y muchas cosas más, pero todo eso es cuando tú eres responsable y tú no estás viendo, no, pero si yo estudié para esto, no, pero si yo no puedo, esto no es para mí. Hay algunos que se levantan a las 11 de la mañana a buscar trabajo y después dicen, ya, pues yo ya hice mi esfuerzo. No hay, pues qué culpa tenemos que la situación del país esté así. Pero yo creo que realmente tenemos que hacer un mea culpa y empezar a identificar los errores que estamos cometiendo y si no estamos replicando también cosas que venimos trayendo del pasado, de nuestros padres, y que aún ahora que estamos en Cristo a veces pensamos que no está mal. Amén. Sí, pastor. Mire, y el libro de Timoteo 5:8 no habla, usted nos dijo falta de Biblia, y aquí lo dice. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para lo de su casa, has negado la fe, y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Proveer esa responsabilidad espiritual y práctica. Aquí nos está hablando también el tema que evade, por eso que a veces hay muchos matrimonios que fracasan, porque lo que le corresponde llevar a tu casa, lo estás proveyendo a otra casa. Y ahí cuando tú no provees esa parte que le corresponde a tu casa, y ojo, porque el enemigo se ingresa también, ¿no? Entonces estás proveyendo a otro lugar. Y muchos matrimonios han fracasado pues, en lo cristiano que hemos visto. ¿Qué significa realmente proveer según Dios? Bueno, primero quiero aclarar algo, porque yo sé que a estas alturas muchos hombres me han de querer ahorcar. Yo no estoy diciendo que los hombres tenemos que ser perfectos, porque no lo somos. Pero yo creo que un hombre de Dios es sensible a la voz de Dios. Amén. Entonces yo quiero invitar a todos los hombres que están viendo este programa que sean sensibles a la voz de Dios. Hoy Dios te está diciendo que hay responsabilidades que hemos evitado, responsabilidades que nos corresponden a nosotros. Tocó un punto muy importante aquí el siervo, y es que es verdad, a veces muchas mujeres hasta llegan a sospechar cosas medias raras, que por qué no alcanza el dinero, capaz que está desviando el dinero a otro lado, y estamos hablando de gente cristiana, ¿no? Pero me llama mucho la atención el pasaje que usted acaba de leer, porque le cae como anillo al dedo a muchos que ejercen liderazgo
a muchos que sirven a Dios, pero que no están proveyendo para su casa. Yo le suelo decir a las mujeres de nuestra iglesia, de manera específica a las esposas de los que lideran, que no callen porque no pueden hacerle un daño también a la congregación. Hay esposas de líderes que callan lo que está haciendo mal el esposo porque quieren seguirse sintiendo la esposa del líder tal. Y si le comentamos al pastor que mi esposo el otro día me gritó, que el otro día mi esposo me pegó, que mi esposo no está trayendo dinero a la casa, que mi esposo insulta y que el otro día vino oliendo trago, lo sientan a mi esposo y ya voy a dejar yo de ser la primera dama, la esposa del líder. Entonces muchas esposas callan. Yo le digo a las mujeres en nuestra congregación, de manera especial a las esposas de los líderes, no callen porque usted no le está haciendo ningún bien a su esposo, porque entonces estamos hablando de una persona que tiene doble vida, que uno es en la iglesia y otro es en la casa. Y yo creo que lo que un esposo es en la casa debería reflejarlo en la iglesia y viceversa. Lo que es en la iglesia debería reflejarlo en la casa. Hubo una persona en especial que una vez me dijo, mire pastor, yo ya no puedo callar más. Una esposa, yo ya no puedo callar más. Casi me caigo para atrás, varón. ¿Sabe por qué? Porque esa pareja yo siempre la tuve por ser muy amorosa. Hasta en los cultos, abrazaditos, escuchando las prédicas, una salamería y una aparente perfección entre ellos en el matrimonio, que la esposa me sorprendió cuando me dijo lo siguiente. Me dice, pastor, todo eso es show. Wow. Porque nosotros ya tenemos meses que ni dormimos juntos, ni nos hablamos, pero tratamos de guardar las apariencias aquí en la iglesia porque pensábamos que así tenía que ser. Yo quiero animar a todos los varones que nos están viendo en este momento. Deje de querer guardar las apariencias cuando estás quedando mal con Dios. Nosotros tenemos que ser hombres de Dios, no solamente en la iglesia. Tenemos que ser hombres de Dios en nuestras casas. Un punto importante que usted tocó casi al principio de este programa es que nosotros tratamos de que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo, pero tratamos de imponerle a nuestros hijos con palabras lo que con acciones nosotros no hacemos. Y estamos ante una generación que no obedece a lo que le decimos, sino a lo que nos ven hacer. Entonces, si queremos hijos que busquen a Dios, si queremos hijos amorosos, si queremos hijos que realmente nos podamos sentir orgullosos de ellos, tenemos que ponerles el ejemplo. Amén. Y yo creo que tendremos hogares realmente saludables y que pueden ser de bendición para otros. Mi querido pastor, ¿qué pasa cuando el hombre falla en esta área? Proveer. Bueno, es triste porque en primer lugar, repito, los hombres y las mujeres hemos sido creados de una manera tan diferentes que, por ejemplo, el hombre, algunos dicen que no es que no está preocupado, sino que uno es más tranquilo, dice, ¿no? Pero nosotros vemos que cuando ya hay la falta de economía en la casa, vemos a la mujer resolviendo como sea, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que vamos a ocasionar cuando nosotros no tomamos la responsabilidad económica nosotros, que de repente nuestra esposa tenga que asumir ese rol. Y no solo las esposas, porque si ya los niños están grandecitos, muchas veces hasta ellos, sí, cuando ven la falencia de papá, dicen, nos va a tocar nosotros también salir, y abandonan estudios, abandonan sus sueños para ayudar con la economía, porque papá no asume esa responsabilidad. Quiero contarle algo que me pasó a mí. Todavía yo no era pastor, pero creo que era mi primera hija, estaba chiquita, y creo que eso me marcó. Mi hija una vez viene y me dice, papá, ¿tienes para...? Y no me terminó la frase. Yo le digo, dígame mi amor. No, ahí nomás papá. Le digo, no, usted me quería decir algo, ¿qué pasó? No, entonces tuve que exigirle porque ya me preocupó. Claro. No, mi amor, tranquila, no estoy bravo. Dígame qué me quería decir. No, es que te quería pedir para una pizza, pero tú siempre me dices que no tienes. Oiga, eso me marcó. Han pasado los años. Yo me repito una vez más, en ese tiempo no era pastor, pero yo le consulté a mi pastor, mire esta situación, le digo, y me dice mi pastor, es que tú provocaste eso. Estamos levantando una generación
que en lugar de detenernos, porque antes nosotros teníamos como héroe a nuestros padres, pero ahora tenemos una generación que dice, no, mi papá es un vago, mi papá es uno que no provee, hasta yo tengo que ver cómo me la ingenio, y yo ya ni le pido nada, porque él siempre tiene, lo primero que tiene en la boca es el no tengo, no hay. Entonces aquí salta la pregunta del millón, porque quizás alguien pueda decir, pastor, pero si no tengo, ¿qué quiere que diga? Porque ahí salta la lógica, pues, ¿no? Y si no tengo, ¿qué quiere que diga? Y yo siempre le digo a los varones de la iglesia, lo que a mí me enseñó mi pastor en ese tiempo, profetiza. Dile a tu hija, y yo lo puse en práctica, cuando mi hija me venía a pedir algo, yo no tenía dinero, yo le decía a mi hija, por ejemplo, si me lo pedía hoy lunes, yo le decía, mi amor, el miércoles te lo compro. Alguien también podría decir, pastor, pero eso es mentir. No, no es mentir. Eso es declarar que el miércoles va a haber. Amén. Y algo pasa en el mundo espiritual y va a haber. Y se cumple. Entonces, no podemos simplemente excusarnos que no hay dinero y seguir declarando pobreza y necesidad a nuestra familia. Claro que tenemos que también poner nuestra parte, ver cómo hacemos dinero, ver cómo, si no podemos ejercer nuestra profesión, tenemos que ver cómo nos las ingeniamos, porque de eso se trata también ser cabeza. Porque no podemos, no, es que esta es mi profesión y si no ejerzo esto, no es nada. No, y mientras tanto nuestros hijos se mueren de hambre, ¿no? Y así con esa cara llegar a la iglesia y ser los grandes hombres de Dios, no. Yo me sentiría poco hombre de Dios si no soy un buen padre. Que dicho sea de paso, justamente me vengo viendo ahorita una serie del rey David. El rey David considerado el mejor rey de Israel. Pero si tú estudias bien la Biblia, uno de los peores padres que tú puedes encontrar en la Biblia. Sí. Entonces, el rey David es el típico prototipo del gran evangelista, el gran apóstol, el gran pastor. Pero averigua cómo está su casa. Pregúntale a la esposa y a los hijos cómo están. Yo regularmente cuando me envían un pastor, yo trato de averiguar, o un predicador a mi iglesia, yo trato de averiguar cómo está su casa antes de dar el micrófono. Mediante estas reflexiones, pastor, más allá de preguntas, le quiero hacerlo como reflexión porque es lo que nos está edificando y llenando a cada uno de nosotros como varones, ¿no, verdad? Que somos las cabezas de hogar. Yo noté unos puntos aquí como desarrollos. Ajá. Por ejemplo, le puse, proveer no es solo dinero, es presencia, es dirección, es estabilidad. Pero asumo algo más allá, una confrontación. Hay hombres que son responsables afuera, pero ausentes en casa. Recuerda que unos momentos antes de llegar acá yo le dije que pasa algo que muchos hombres a veces, lo que Dios te da tú llevas a otra casa. Desde ahí estamos hablando de una irresponsabilidad y se crea un malestar en el hogar, como usted lo acaba de decir, en tu esposa el decir no tengo, si tu niño te pide algo no tengo. Entonces estamos saliendo de lo que Dios nos ha dado a nosotros, del proveer como hombre, como cabeza de hogar. Es muy importante, creo, para nosotros los cristianos, que tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor. Hay hombres que sirven en iglesias, pero descuida a su familia. O sea, aquí hay algo muy importante, pastor, que nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios para cumplir los dos roles. O sea, estar en la iglesia y también ser atento con la familia. Porque no puedo darme el 100% a la iglesia. No estoy diciendo que no debemos congregar, no estoy diciendo que no debemos asistir a la iglesia, pero tampoco podemos descuidar a la familia. O pongo a la familia siempre en primer lugar y a la iglesia la dejo a un lado. Porque sí se cumplen los dos roles. En mi caso se cumple. Se puede. Y he dejado muchas cosas. Me ha gustado mucho el deporte, pero he dejado que en primer lugar el Señor, los domingos nos vestimos todos a casa, vamos a la casa del Señor, alabamos el nombre del Señor, glorificamos el nombre del Señor, termina el culto, pastor, ahora sí, mi esposa, si ando con mis hijos, con mis nietos, pues vamos a buscar un lugar donde podemos ahora compartir en familia, a almorzar y todo lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que Dios nos va a demandar a nosotros, ¿no? Otro punto muy importante que también tengo aquí, pastor, es que la autoridad versus la responsabilidad. Y para esto
En el libro de Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Liderazgo con responsabilidad, no solo autoridad. Muchos quieren ser cabeza, pero no quieren cargar el peso. De lo que yo saco del tema de Efesios, ¿no? Y a esto voy a una pregunta, pastor. ¿Cómo se malinterpreta la autoridad del hombre hoy? Bueno, creo que algo abordamos hace un momento cuando hablamos justamente de que hemos confundido lo que es autoridad, ¿no? Confundimos a veces el liderazgo con control, por ejemplo, o la ausencia emocional con espirituales, que estoy separado para Dios. Usted dijo un punto muy importante: hay que llevar un balance. Hay que llevar un balance. Y sí se puede. Si no, pregunten a los pastores, que tenemos que tener un balance entre la iglesia y también con nuestras casas. Entonces, es importante que entendamos eso, porque si no vamos a tener hijos resentidos. Y a mí me preocupa, porque a mí me tocaba entrevistar a chicos apartados que después me entero que son hijos de pastores, porque nunca hubo un balance con la casa y con la iglesia. Entonces, para mí es muy importante ese balance, que sí, repito, sí se puede. Entonces, aquí yo creo, no quiero sonar repetitivo, pero creo que durante todo este programa lo hemos hablado. Para mí es muy importante las bases. Para mí es muy importante la raíz, que es la palabra de Dios. Y bien aplicada, por cierto. Porque, por ejemplo, en el asunto de ser proveedor, hay algunos que a veces me sacan el famoso versículo de que, pero mire, si aquí Dios le dijo a Adán que con el sudor de tu frente comerás, entonces tengo que trabajar. Entonces se esclavizan trabajando, olvidándose o malinterpretando la Biblia, porque esa fue una maldición de la metidota de pata de Adán, ¿no? Que nos alcanzó a nosotros. Pero en el Nuevo Testamento aparece el nuevo Adán. Entonces, yo suelo decir que tenemos que trabajar, hay que trabajar, pero ya nosotros no dependemos 100% de nuestro trabajo, porque a nosotros nos alimenta Dios. Amén. O sea, porque han habido momentos de que nos quedamos sin trabajo, y no es por vagancia, sino que realmente a veces sí uno se queda sin trabajo. Creo que a todos nos ha pasado. Sin embargo, no nos morimos de hambre, porque ahí aparece Dios. Amén, amén. ¿No? Dios fue capaz de alimentar a un profeta enviando un cuervo y no lo dejó morir. Creo que nos engordamos más los 4 meses en pandemia que cuando trabajábamos. Entonces, 4 meses encerrados y comimos sin trabajar, con una muestra clara de que no dependemos del sistema, no dependemos de un trabajo. Repito, no se me alegren los vagos, hay que trabajar, pero nosotros dependemos 100% de Dios. Amén, amén. Entonces, para mí eso es muy importante, y no confundir lo que es carácter, porque yo he escuchado muchas veces, sobre todo al hombre que dice, no, lo que pasa es que yo tengo un carácter. No, para mí el que no sabe controlar su carácter es alguien que le falta carácter. Entonces, alguien que tiene un carácter formado, sobre todo un carácter bíblico, espiritual, yo creo que también podría ser no un padre perfecto, sino un mejor padre y un mejor esposo. Amén. Toda la gloria y la honra para el Señor. Amén. ¿Qué significa realmente liderar bíblicamente? Bueno, si vamos a la Biblia, y hubo un tiempo en nuestra congregación que Dios me llevó a cambiarle mucho los términos liderazgo a los líderes, y le cambiamos por obreros o por servidores, porque si tú vas a la Biblia, realmente el liderazgo tiene que ver con ser siervo, ¿no? Y la gente a veces quiere ser un líder porque a veces creo que tienen un espíritu de fariseo por dentro, porque te acuerdas que los fariseos eran que cuestionaban todo lo que decía Jesús. Amén, sí. Entonces hay veces que hay gente en la iglesia que dice, si yo fuera el líder caballero, esto marcharía mejor. Si yo fuera el líder de jóvenes, esto marcharía mejor. Si yo fuera el pastor, esto marcharía mejor. Porque muchas veces son gente que nunca han sido ni presidentes barriales, nunca han sido ni líderes en su colegio, en su escuela. Entonces, a veces vienen al evangelio y quieren un liderazgo para imponer, para maltratar, para gritar. Hace muchos años, cuando yo recién arranqué el pastorado, yo recuerdo que hubo una persona que yo casi pongo en disciplina, porque recuerdo que él era un líder
que se ponía a la puerta de la iglesia sin mi autorización. Y a los hermanos que no habían entrado con Biblia, les decía, regrese a ver la Biblia. Bueno, el adulto iba y regresaba con su Biblia, ¿no? Pero muchos jóvenes se nos empezaron a rebeldizar, a rebelar, que ya no querían venir a los cultos porque si no es que hay un hermano en la puerta que no nos deja entrar si no llevamos Biblia. Y un día yo lo llamé y le dije, mire, no quiero explicarte si está bien o está mal, porque a lo mejor tenías buenas intenciones, ¿no? Enseñarle a los hermanos a llegar con Biblia, pero es el modo. Y yo me acuerdo que a este líder le dije, la próxima vez, sobre todo si usted se quiere dirigir a un joven, yo quiero que al joven usted le diga, hijo, mijito, lo abraces y le pidas algo, porque para mí eso es autoridad. Amén, así es. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, aún el mismo Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Gloria a Dios. El liderazgo se trata de servicio. El liderazgo, si vamos a la Biblia, tiene que ver con diaconía, diaconado. Y hasta eso hemos confundido los términos en la iglesia. Hay gente que dice, yo quiero ser diácono, dice, para que me llamen el diácono fulano de tal. Pero cuando tú vas a la Biblia, el diácono era lo que se ve en las mesas. Entonces a veces tenemos por menos al hermano que cuida la puerta, al hermano que limpia los baños, al hermano que sirve las mesas, cuando bíblicamente ellos son los diáconos. En la Biblia, diáconos eran los que sirven las mesas. Y a veces tenemos por menos a ellos cuando, en mis tiempos, yo siempre bromeo que soy cristiano chetero, en mis tiempos, para nosotros hasta el que limpiaba las sillas, el que limpiaba las sillas tenía que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y una costumbre que se ha perdido, en mis tiempos yo recuerdo que los que limpiaban la silla no solamente la limpiaban con deja y con trapo, también tenían su frasquito de aceite ungido. Y yo recuerdo que los hermanos cuando limpiaban la silla, después pasaban el aceite y decían Señor, y oraban y decían Señor, que el que se siente en esta silla hoy día en el culto sienta tu presencia, y si es una persona que no conoce a Cristo, Padre, que hoy día pueda tener un encuentro contigo. Entonces, desde el que limpiaba la silla sabía que él era un líder, porque ya se le había enseñado que el liderazgo era servir. Y ojalá que, estamos hablando de hombres de valor, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos que son cabeza. Si nosotros realmente queremos ser cabeza en nuestros hogares, sirvamos. Amén. No solamente estemos ante la expectativa de que nos trate que soy el rey de la casa. Mira, en mi casa yo soy el único varón. Yo tengo 2 hijas, mi esposa, ¿no? Y ellas, bueno, me tratan con mucho cariño porque para ellas soy su rey. Pero yo amo a ellas hacerlas sentir, a mi esposa la reina y a mis hijas mis princesas. Y bendito Dios la esposa que Dios me dio, porque a veces a nosotros los varones esas cosas se nos pasan por alto. Yo recuerdo que cuando mi hija mayor se hizo señorita, creo que sí me entienden lo que quiero decir, ¿no? Es para no herir susceptibilidades, ¿no? En las redes sociales. Yo recuerdo que mi esposa me animó y me dijo, mi amor, llévatela una cita a la bebé. Y yo me la llevé a una cita a mi hija. Ya cuando mi segunda hija también fue señorita, ya mi esposa no tuvo que decirme nada. Yo también la invité a mi hija a una cita. Eso quiere decir que yo fui la primera cita de mis hijas. Yo he sido el primer príncipe azul de mis hijas, porque a una tierna edad yo las he servido, por llamarlo de alguna manera. Entonces ellas ven en mí un liderazgo, porque papá no les ha impuesto nada, sino que papá las ha tratado como reinas, como princesas, las he servido. Amén. Ya casi estamos cerrando, pastor. Algo que edifica y edificamos nosotros los hombres, por eso este programa le hemos puesto como nombre Hombres de Valor. Algo que llegó en lo que usted estaba ahorita comentando y me confrontó, pastor, en algo que decía usted, el trato en la casa. Usted es su rey, sus hijas, su esposa lo cuidan, le trata de dar lo mejor. Y me llevó a mí al pasado, antes de conocer yo al Señor, que desperdicié muchos años, pastor. No darle ese amor a mi esposa, no darle ese amor a mis hijos, no darle ese amor a mis nietos. Pero cuando vengo a los pies del Señor, pastor, wow, no era que no era amoroso, pero yo me dediqué más, como quien dice, a mis amistades y desentendía mi hogar. Ahora todo lo contrario, el 100%, el 1000%, pastor, es como que va
un tren sin freno, que cada día le digo a mi esposa, estás hermosa, te amo, mis hijos, me gozo con mis nietos, o sea, es todo ese tiempo perdido. Creo que Dios, ¿cómo hace todo? Es porque Dios tiene que coger de lo vil y menospreciado para luego ser perfeccionado, ¿no es verdad? Sí se puede. Pastor, y yo vivo ahora una vida hermosa. Amén. Qué glorioso y qué hermoso es caminar con el Señor. Algo que quiero enfatizar, un momento, le he puesto un momento de quiebre, pero esto es para ti varón, para ti hombre que me estás viendo, y quiero que lo medites, lo pienses y lo pongas ahí en práctica, porque no estamos juzgando a los hombres, estamos edificándonos, estamos alimentándonos, estamos queriendo llenarnos más de la presencia del Señor. Tengo unos puntos, unos tips que quiero que los tomes en cuenta, y sobre estos tips, pastor, yo le voy a hacer una pequeña pregunta, porque como le dije, ya estamos casi contigo. ¿Ya? Dice, yo te pregunto, ¿estás liderando o estás evadiendo? Ojo, no estoy juzgando, estamos poniendo unas preguntas ahí para nosotros ser alimentados, que hasta yo también la voy a coger y la voy a resolverlas, pues no. Dice, ¿tu casa está cubierta o desordenada? ¿Eres sacerdote o eres espectador? Sobre estas preguntas que yo le he puesto al aire, pastor, que es para edificarnos, porque aquí estamos para edificarnos, para levantarnos, para restaurarnos. ¿Cómo un hombre reconoce que está fallando sin justificarse? Bueno, como estamos llegando casi al final, yo creo que este es un buen cierre para todos los hombres que nos están viendo y que quizás puedan haberse sentido confrontados con todos los puntos que hemos tratado. Queremos animarle a todos los que nos están viendo, cristianos y amigos que nos están viendo, que nos acerquemos más a Dios. Yo creo que nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor ejemplo, fue un ejemplo de amor tan grande que hasta en la Biblia misma es comparada la relación familiar o de un esposo o una esposa con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Entonces imagínate que se plasme en la Biblia: amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Amén. O sea, el mayor ejemplo nuestro tiene que ser Cristo. Una entrega total. Y nunca es tarde. Yo lo escuchaba con mucha atención, mi amado hermano, y es verdad, yo creo que esto puede ser un ejemplo para muchos de los que nos están viendo, que dicen, ay, quisiera tener una máquina del tiempo y retroceder el tiempo y volver a tratar bien a mi familia. Mientras tengamos vida, nunca es tarde. Amén. Así que hoy usted puede ser ese padre amoroso que sus hijos siempre han querido. No va a ser fácil, porque a veces hay heridas, sobre todo si ya los hijos están grandes. Imagínate que de la noche a la mañana a los hijos que trataste mal tú quieras darle un abrazo, ellos van a estar un poco hacia la defensiva, pero para Dios no hay nada imposible. Del primer paso, luche. Quizás esas van a ser las consecuencias de haber hecho las cosas mal en el pasado, pero en Cristo sí se puede volver a iniciar. Amén. Se puede volver a comenzar. Yo creo que hoy solamente es decisión suya convertirse en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor hijo y por sobre todas las cosas en un mejor hombre de Dios. Amén. La responsabilidad, pastor, la responsabilidad. Yo siempre digo, ¿no?, de lo que estamos ahorita tratando, hombres de valor, no es para condenarte, no, es para despertar. Dice, ¿cuál es el primer paso práctico, pastor, para un hombre que quiere volver a su lugar? Bueno, creo que hemos tratado y abarcado mucho esto, pero creo que para poner un poquito más la cerecita al pastel, yo creo que es importante, repito una vez más, volver al diseño original. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Eso es lo lindo de estudiar la palabra de Dios, porque en la Biblia vamos a encontrar respuesta para todos. Entonces, no pongamos la excusa de que es que yo no tuve un buen padre, a mí nunca me dieron amor y por eso yo soy así. Porque ahora que estamos en Cristo tenemos un Padre Celestial. Amén. Que es el mayor ejemplo de lo que es un amor. Él entregó a su Hijo. Él no escatimó entregar a su Hijo para demostrarnos cuánto nos amaba. Entonces, si usted, repito una vez más, quiere ser un mejor padre, tomemos como ejemplo al mejor de los padres,
a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y yo creo que por ahí vamos a aprender quizás lo que nuestro papá no nos pudo dar, el ejemplo que nuestros padres no nos pudo dar, lo podemos encontrar ahora en nuestro Padre Celestial. Y mira que Dios nos ama tanto, que no solamente podemos encontrar ese ejemplo en nuestro Padre Celestial, sino que ahora que somos cristianos también tenemos mentores, tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos padres espirituales, que también se pueden convertir en ese ejemplo que quizás en la vida no pudimos tener. Amén. Sí, gloria a Dios, pastor, gloria a Dios. Tengo unos puntos, unas acciones claras sobre este llamado de responsabilidad. Primero, levantar un altar en casa, restaurar la relación con Dios, tomar decisiones firmes, asumir el liderazgo espiritual. Son puntos muy importantes que tenemos que ponerlos aquí para poder nosotros cada día perfeccionarnos más, pero con el temor al Señor, porque Él es el que va a restaurar todo, Él es lo que va a hacer todo. Y le voy a pedir, pastor, que nos ayude para finalizar con una oración, pero bajo estos puntos, mi querido pastor, porque es lo que queremos llegar a estos hombres de valor, a estos hombres empoderados en el nombre del Señor. Es verdad, porque aquí no podemos decir que somos perfectos, no. Hay momentos que nos quebrantamos, lloramos, la situación que estamos ya viviendo el mundo entero. Entonces, hay momentos que te despidieron del trabajo y quieres botar todo, y no es así, no es así. La palabra de Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé, nos dice nuestro Padre. Y ahí tenemos que cogernos, hacer nuestro ese versículo. Quiero que nos ayude, pastor, con oración en estos puntos. Restauración del hombre, rompimiento de pasividad, activación del rol sacerdotal y sanidad familiar, mi querido pastor. Amén. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, o si no lo puede hacer, igual esté atento a este tiempo poderoso que te va a bendecir en gran manera. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, a través de estos programas que nos bendicen, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que esta palabra y lo que hemos hoy tratado, Señor, en este programa, pueda caer en tierra fértil, Señor. Pueda llegar a corazones, Señor, que realmente estén deseosos de cambiar la historia de su casa, de sus familias. Hoy yo bendigo cada área, Señor, de los hombres que se han conectado, Señor, a este programa. Señor, toda interrogante, toda duda que ellos tengan en su cabeza, Señor, puedan ser disipadas, Señor, a través de tu palabra, porque en ellas mismas tú nos dijiste, Señor, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Yo bendigo a cada hombre, Señor, que hoy nos está viendo. Fortalécelos, porque también los hombres sufrimos, lloramos en silencio, muchas veces para no demostrar, Señor, esa debilidad, pero hoy nos rendimos a ti. Hoy nos rendimos por completo, Señor. Y si no podemos más, Señor, también lo declaramos, no podemos más. Y queremos que tú nos ayudes a continuar, a avanzar, a caminar, a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos y por sobre todo mejores siervos. Hoy yo te pido, Señor, por esos matrimonios que quizás están en la cuerda floja, pasando por momentos difíciles. Padre, que tú puedas levantar verdaderos sacerdotes a partir de ahora, Señor, que lleven a su familia a buscarte de corazón, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, estamos llegando al cierre, hombres de valor. Gracias, pastor, por la invitación. Es un agrado, un honor tenerlo aquí y qué más levantar a muchos hombres que están necesitando de una palabra, están necesitando de ese empujón anímico que todos queremos, porque lo que está pasando es momentáneo. Es momentáneo, sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos restaura, el Señor nos cuida. Para cerrar, mis queridos hombres de valor, si este mensaje te incomodó, es porque Dios te está hablando. No ignores esta voz, porque el hombre que no corrige su camino termina perdiendo lo que Dios te entregó. Aleluya, gloria a Dios. Esto es Hombre de Valor. Se despide en este momento
tan hermoso, tan maravilloso, el evangelista Leonardo Posligua, Maná del Cielo, Misevi, Ecuador, Guayaquil. Hasta la próxima. Esto fue una producción Maná del Cielo, Misevi.